Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a mi canal Jovanka Art. Este es uno de mis diseños que se ha transformado en un maravilloso papel de arroz japonés colaborando con la marca Dipinto di Blu. Un papel fino, delicado, donde los haya, con el que vamos a poder conseguir hacer trabajos de decoupage maravillosos. Abajo en la caja de información os voy a dejar el enlace para que lo podáis adquirir. Y en este tutorial os voy a dar 4 ideas a cual más bonitas para trabajar con él. Voy a empezar por un trabajo súper bonito y muy exquisito. Voy a hacer una preciosa bandeja. He cortado la parte superior del papel donde están estos pajaritos. Como veis, el papel viene con un papel en la parte de abajo para protegerlo, pero realmente el papel de arroz es súper extra fino. Voy a utilizar una madera de DM de 1 centímetro de grosor y voy a buscar primero, antes que nada, el tamaño de mi bandeja, marcando el ancho y el alto. Redondeo las 4 esquinas y también voy a darle forma a los 4 lados de la bandeja haciendo pequeñas ondulaciones, y cuando lo tengo todo marcado me voy al parking de mi casa donde tengo una máquina para cortar madera. Ya estoy de vuelta en mesa de trabajo, en mi taller, y lo que he hecho es pasarle una lija muy fina por todos los cantos para dejarla bien dulce. Y ahora voy a hacer las asas, porque la bandeja va a llevar unas asas y me fui a una tienda a comprarlas y la verdad es que resultan bastante caras, así que he decidido hacerlas con la misma madera. Marco una forma de 3 centímetros de ancho y un grosor del asa de 1,5 centímetros, le redondeo las esquinas y he hecho 2 exactamente iguales. Ya tengo cortadas las asas y también la base de la bandeja. Una vez lo tengo todo preparado, voy a pintarlo con pintura acrílica de Deco-Art americana. El color blanco de Titani de A01, que es un color súper blanco y me va a ir perfecto para que el fondo del papel se vea muy clarito, porque es tan transparente que si no pintáramos la bandeja se nos vería el color de la madera. Una vez lo tengo pintado, voy a coger el papel y lo voy a pegar sobre la madera utilizando esta cola especial para papel. Este papel es muy fácil de trabajar, es mucho más fácil de trabajar que una servilleta, porque las servilletas son demasiado delicadas y se acaban rompiendo si insistimos mucho con el pincel sobre el material de la servilleta. En cambio, este papel japonés de arroz, a pesar de que es muy fino, tiene una resistencia increíble. Coloco el papel sobre la madera y empiezo a dar cola desde el centro hacia las partes exteriores, siempre en orden para que no me queden burbujas. Vamos a poder pasar el pincel, os recomiendo que utilicéis un pincel limpio, seco y que no tenga nada de suciedad para que no manche el pincel. Y nos vamos a asegurar de que las esquinas queden muy bien pegadas. Cuando está completamente seco, vamos a quitar el contorno sobrante del papel utilizando una lija muy fina y siempre yendo desde la bandeja hacia afuera para no estropear el papel. Quitando el exceso de papel con esta técnica, el papel queda perfectamente adaptado a la forma de la bandeja. Ahora voy a utilizar este color maravilloso Metallics 24K en oro para
pintar todo el contorno de la bandeja. Debo de decir que esta es la pintura dorada más bonita del mercado. La verdad es que siempre lo utilizo en mis trabajos porque estoy totalmente enamorada de ella. Y ahora voy a utilizar un pincel muy finito para darle algunos toques en dorado. Hay unas partes del papel que he dejado solamente con unas hojitas verdes y justo en el centro, no pintando toda la hoja, sino justamente en el centro, le hago una pequeña rayita en color oro. Cuando diseñé este papel pensé en varias opciones para utilizarlo y una de ellas sin duda fue esta preciosa bandeja. Además de pintar estas pequeñas hojitas, solamente una rayita en el centro, también tiene unas pequeñas florecitas que son como unos puntitos. Justo en el centro le hago un puntito dorado. Este dibujo original lo hice en acuarela y la verdad es que ha quedado muy dulce y muy bonito. Me encanta el resultado. Alrededor de todo el contorno de la bandeja también le voy a pintar una pequeña rayita de 1 o 2 milímetros de grosor, muy finita, pero va a hacer que ese dorado también luzca por la parte superior. Quiero darle un montón de brillo, que sea lujosa, elegante y muy bonita, así que voy a utilizar resina de la casa Resin Pro. Esta resina funciona poniendo 100 gramos de la parte A y 60 gramos de la parte B. Cuando tenemos las dos partes pesadas, las vamos a mezclar en un vaso y vamos a remover durante 3 minutos. Necesito poner la bandeja sobre una superficie que quede completamente plana, así que utilizo 4 botes de pintura que tienen exactamente el mismo tamaño para que la bandeja no esté inclinada hacia ningún lado. Cojo la mezcla que he hecho con la resina y la reparto con un palito de madera por toda la superficie, intentando que no caiga por los lados. Si queréis utilizar la misma resina que estoy utilizando yo, abajo en la caja de información os dejo el enlace con la tienda y si me nombráis en vuestra compra os harán un 10% de descuento. Una vez tengo toda la resina colocada en la superficie, tenemos que pasarle siempre una pistola de calor o un soplete. En el caso de la pistola de calor es más rápido y sencillo. En el caso del soplete lo tenemos que hacer súper rápido para que la resina no se queme y no se oscurezca. Y antes de que la resina se seque, ponemos las asas y lo dejamos secar durante 24 horas. A las 24 horas el resultado va a ser como mágico. Ya está seca y mirar qué bonita, qué preciosa, es una bandeja de lujo súper preciosa. Las asas las he pintado en blanco porque la parte que entra dentro de la resina quería que estuviera blanca, pero una vez la tengo seca lo que hago es pasarle un pincel con un poquito de pintura dorada levemente para que se mezcle un poco con el blanco y no sea un dorado tan intenso como el contorno de la bandeja. Es que no me puede gustar más el resultado. Queda tan bonita, elegante, fina, delicada, con ese brillo tan espectacular, rosa, verde, oro. Me encanta el resultado. Y como veis, poniéndole unas velas encima, tenemos un detalle decorativo súper elegante para nuestra casa. Me apetece hacer muchas cosas con este papel. Es una ilusión tan grande tener un diseño mío visto en papel de arroz que he querido daros 4 ideas para sacarle el máximo partido, aunque estoy segura que vosotras podéis utilizarlo en infinidad de proyectos.
Ahora vamos a reciclar un frasco de cristal. Voy a darle 2 capas de pintura a la tiza de decorar en la superficie para dejarlo bien blanquito. Eso sí, tenemos que limpiar antes el bote con agua y jabón y pasarle alcohol para quitarle todo el exceso de grasa de la superficie. Una vez lo tengo seco, voy a utilizar otra vez el papel. Voy a mojar el pincel, voy a hacer una línea por justo el trocito que quiero utilizar del papel y voy a sacar diferentes trozos del papel. Primero, el motivo principal, voy a usar los pajaritos más grandes que tengo en el dibujo y también uno de los más pequeños y unas cuantas flores. Y ahora vamos a pegarlo en la superficie del frasco. Vamos a poner el papel en la zona que nos interesa y empezamos a dar cola blanca especial de decoupage. Por cierto, yo estoy utilizando la que es mate para que no brille, porque a diferencia de la bandeja, quiero que sea totalmente mate. Empiezo a ponerle cola desde el centro hacia las partes exteriores del papel y como veis es súper sencillo, no es tan delicado como una servilleta que se nos puede romper muy fácilmente. Este papel, a pesar de ser tan fino, es muy resistente. Cuando, por ejemplo, trabajamos con una servilleta, tenemos que utilizar un plástico para pegar la servilleta sobre la superficie y que no se rompa, y tenemos que pasar muy poco el pincel sobre la servilleta porque se nos puede partir. En este caso eso no pasa. Podemos utilizar la cola en cantidad y podemos apretar con el pincel que el papel no se va a partir. Yo lo que hago es pongo el papel y desde el centro hacia las partes exteriores voy tirando con el pincel, que como os he dicho tiene que estar limpio y ser muy suave para que no me quede ninguna burbuja ni ninguna arruga. Y voy a ir haciendo una composición, voy a ir mezclando diferentes flores, también los pajaritos, y voy a ir poniendo unos trocitos por aquí, unos trocitos por allá, y como veis queda perfectamente integrado en el fondo del envase de cristal que he pintado, y la verdad parece que esté pintado, no parece que hayamos pegado el papel. Y como veis insisto bastante sobre el papel y bueno, queda perfecto. Podéis recortar los pajaritos o podéis cortar las flores sueltas. Vais a poder tener muchas opciones con este precioso papel. Ya lo tengo completamente seco y ahora lo que voy a hacer es decorar la parte superior del envase. Voy a utilizar porcelana fría, en este caso mi receta secreta de porcelana Jovi, y este molde que he comprado en Miva Manualidades. Muchas veces me preguntáis dónde compro los moldes, pues abajo en la caja de información os voy a dejar el enlace para que podáis comprarlo igual que el mío. Por cierto, si me nombráis os harán un 5% de descuento. Ahora lo que he hecho es coger el cúter y en la parte donde corta le he puesto un poquito de harina de arroz y así me va a ser muy sencillo cortar el contorno del encaje, porque este molde no es un molde de esos que se introduce toda la porcelana dentro, sino que marcamos la porcelana y cortamos a la medida que a nosotros nos interesa. Le pongo cola blanca en la parte superior del frasco y pego el encaje de porcelana suavemente sin apretar demasiado con los dedos para no estropear la forma del encaje. La unión en la parte de atrás me aseguro que quede bien pegada con un poquito de cola blanca, lo pinto de blanco, la parte superior, el encaje y ya está acabado. Como veis queda precioso, fácil de hacer
queda tan elegante y tan bonito que realmente me he enamorado de este frasco con estos dulces pajaritos y estas flores en rosa con un toque en color verde. Ahora voy a daros una idea con una botella. Es una botella de champán. He hecho lo mismo que antes, le he dado 2 capas de pintura a la tiza de decorar. Y ahora lo que voy a hacer es pegarle un trozo de papel que he cortado a la medida justamente en el trozo recto porque la parte superior la quiero decorar de otra manera. En esta ocasión el papel lo voy a pegar empezando por uno de los extremos y recorriendo la botella siempre en orden para no dejar ni burbujas ni arrugas. Voy a utilizar un trocito de encaje que es muy finito porque así me ayuda a que sea un pelín flexible y se amolde perfectamente a la forma de la botella. Y lo voy a pegar justamente donde acaba el papel para que tenga una terminación, el papel muy bonita en la parte superior. Le pongo cola blanca sobre la superficie del encaje para conseguir que se endurezca y después la limpieza resulte sencilla, y en la parte de abajo le pongo otro encaje finito también justo donde acaba el papel. Ahora voy a decorar la parte superior. Primero le pego un trocito de encaje que me va a servir de base para lo que después voy a pegar, pero antes voy a pegar estas cintas. 2 cintas de organza y una de raso en 2 rosas diferentes para que hagan juego con las flores. A los extremos de las cintas le pasamos un mechero de una forma ligera para que no se deshilachen. Y una vez tengo las cintas acabadas voy a utilizar estas plumas que son plumas artificiales. Son plumas acrílicas y las podemos comprar en mercerías con el nombre de boa. Voy a pegarla sobre el encaje y voy a rodear toda la parte superior, pero uno de los trocitos de las plumas va a caer hacia abajo para que le dé un toque especial. Y tengo también esta pluma en color rosa que también es una pluma artificial. No ha hecho falta hacerle daño a algún animal, a algún pobre pajarito para conseguirlas, y le voy a dar este toque en rosa para acabar de decorar la botella por la parte superior. El resultado es una botella preciosa, elegante y muy decorativa que queda perfectamente conjuntada tanto con la bandeja como con el frasco de cristal que hemos hecho. Y ahora quiero daros una cuarta idea súper bonita y también muy original. He vuelto a hacer lo mismo. Le he dado 2 capas de pintura a la tiza en el envase, le he pegado un trozo de papel siempre teniendo cuidado que no nos queden burbujas ni arrugas, y una vez tengo el papel seco voy a hacer algo diferente. En este caso le voy a dar un tono diferente, pero antes le voy a pegar unas flores hechas con porcelana Yobi utilizando este molde. Cuando tengo unas cuantas hechas pongo cola blanca sobre el envase de cristal y le pego las flores en la parte superior. Vamos a hacer que las flores queden bien amoldadas al envase, y ahora voy a utilizar este color verde, que es un verde muy bonito y le queda perfecto con el tono verde que lleva el papel, para pintar toda la parte que hay por arriba del papel y también por la parte de abajo, tanto el frasco como las flores. Utilizo un trocito de encaje que voy a teñir en color verde. Lo que hago es ponerle agua a la tela y así va a ser mucho más fácil que se tiña. Después con pintura acrílica le voy dando pequeños golpecitos sobre una superficie y de una forma súper fácil vamos a cambiarle el color a la tela y voy a conseguir el mismo tono verde que tengo en el envase. He cortado 2 trozos del contorno, el tamaño del contorno del frasco, le pongo cola blanca en la parte de atrás y los pego. Esta tirita de encaje tiene más o menos 1 centímetro y me gusta que tiene esos pequeños piquitos y se introducen dentro del dibujo del papel y queda súper bonito.
Una vez lo tengo seco, utilizo pintura blanca para darle una capa superficial por toda la superficie donde antes he pintado en color verde. Primero le doy una capa y después le doy otra, porque como tenemos verde en la parte de abajo, es muy potente y el blanco no acaba de resaltar del todo. Tenemos que utilizar el pincel con poca pintura, por eso vamos a hacer esta operación 2 o 3 veces. He decidido darle un barniz satinado, ya que quiero que tenga un ligero brillo, porque sobre todo la parte superior me recuerda muchísimo a una pieza de cerámica o de porcelana. También le voy a dar el mismo tono semi brillante sobre el papel y el resultado, como veis, es verdaderamente bonito y muy elegante. Le he puesto dentro unas hojitas verdes y solo con eso luce esplendoroso, al lado del otro envase donde he puesto los pajaritos con las flores en color rosa, y la verdad es que las 4 piezas son de un delicado, tan elegantes y bonitas que me han robado el corazón. Estoy muy feliz de haber conseguido tener mis diseños en papel de arroz y hacer piezas tan bonitas como estas. Quiero deciros que os quiero mucho. Gracias por estar ahí. Sé que cuento con vuestro apoyo y con vuestro cariño, y vosotros contáis con el mío. He decidido decorar un rincón de mi casa con estas piezas tan bonitas. Y bueno, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.